Soy una mujer joven, casada, con toda una vida por delante. Y aún así estoy a punto de contarte algo que puede parecer increíble. Imagíname parada en el umbral del baño, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho, mientras escucho los sonidos que lo cambiaron todo. Dentro estaban mis suegros, Alfredo y Elsa, envueltos en un momento de conexión mutua que me dejó sin aliento. Y lo más impactante de todo, cuando Alfredo me invitó a unirme. Y yo, incapaz de resistir esa atracción, lo hice. Pero, para entender cómo llegué hasta aquí, primero debes conocer mi historia. Mi nombre es Camila. Tengo 28 años y llevo 3 años casada con Tomás. Sí, he sido una mujer que llama la atención con mi cabello rubio brillante y mis ojos azules, herencia de mis abuelos europeos. Mi figura es delgada pero curvilínea, algo que siempre ha sido motivo de cumplidos. Aunque nunca he dejado que eso defina quién soy, sin embargo, con el paso del tiempo he comenzado a darme cuenta de que la verdadera esencia de una persona no siempre se refleja en lo superficial. Algo profundo empezó a cambiar en mi interior desde que nos mudamos a esta casa hace un año. Tomás y yo decidimos mudarnos a Buenos Aires, a la casa de sus padres en el barrio de Palermo. La casa, una casona antigua de estilo señorial, parecía un museo viviente. Los techos altos, los muebles de caoba tallados a mano, las lámparas de cristal y las paredes decoradas con cuadros antiguos. Un ambiente que, aunque imponente, me resultaba un poco sofocante al principio. En cada rincón podía sentirse el peso del tiempo y las historias de generaciones pasadas. Pero, más que el entorno, fue la convivencia con los padres de Tomás, Elsa y Alfredo, lo que transformó mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Elsa era una mujer amable pero estricta, de esas que llevan las riendas de todo lo que pasa en su hogar. Aunque nunca tuvo una palabra fuera de lugar conmigo, siempre sentí una ligera tensión en su presencia, como si cada uno de mis movimientos estuviera siendo cuidadosamente analizado. Alfredo, en cambio, tenía una energía completamente diferente. Desde el primer momento en que lo vi, hubo algo en él que me desarmó por completo. Era ese tipo de hombre que, con una sola mirada, parecía poder leer tus pensamientos más profundos. Alfredo era alto, con una presencia física que lo hacía destacar. Su cabello, completamente canoso pero siempre impecablemente peinado, le daba un aire de sabiduría y experiencia que se complementaba con su vestimenta impecable. Sus anteojos de montura delgada le daban un toque intelectual que se veía reforzado por los libros de filosofía que siempre llevaba consigo. A sus 58 años, parecía tener más energía que muchos hombres jóvenes. Su rutina matutina incluía correr por el parque y luego leer en la sala con una taza de café negro en la mano. Era imposible no admirar su disciplina y el carisma natural que irradiaba. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas de Alfredo que me intrigaban aún más. Tenía un sentido del humor sutil pero inteligente, una sonrisa que, aunque rara, iluminaba toda la habitación y una manera de hablar que hacía que quisieras escuchar cada palabra. A veces, en la mesa durante la cena, lo sorprendía mirándome con una intensidad que me hacía estremecer. Pero quizás lo más desconcertante era sentir... No, era algo que no podía explicar fácilmente. Era una mezcla de respeto, admiración y algo más. Algo que no me atrevía a poner en palabras. No quiero que me malinterpretes. No es que no ame a mi esposo Tomás. Es un hombre maravilloso, trabajador y cariñoso. Pero con Alfredo, la comparación era inevitable. Mientras Tomás era jovial y a veces un poco desdichado, Alfredo era todo lo contrario. Un hombre hecho y derecho, con una seguridad en sí mismo que resultaba magnética. En momentos de silencio, me encontraba pensando en cómo sería estar con alguien como él. Alguien que pareciera tener todas las respuestas
que irradiara estabilidad y confianza. No podía evitar sentirme culpable. ¿Cómo era posible que estos pensamientos cruzaran por mi mente? Traté de justificarlo de mil maneras, diciéndome que era solo una admiración pasajera o un reflejo de la monotonía en mi relación con Tomás. Pero cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Era como si cada rincón de esa casona, cada mirada de Alfredo y cada palabra suya fueran un eco de algo que no enfrentar, pero que al mismo tiempo me resultaba imposible dejar de sentir. Recuerdo la primera vez que noté la forma en que Alfredo me miraba. Fue durante una cena familiar. Estábamos todos en la mesa riéndonos de algo que había dicho Tomás, y cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en los míos. No era una mirada casual, era intensa, como si leyera cada pensamiento que pasaba por mi mente. Rápidamente aparté la vista. Pero esa sensación de haber sido expuesta no desapareció con el tiempo. Empecé a notar otras cosas, como cómo Alfredo encontraba excusas para hablar conmigo a solas. Sus cumplidos eran siempre sutiles, pero efectivos. «Te ves muy bien hoy, Camila. Eres una mujer muy inteligente. Me encanta cómo decoraste el living». Pequeños comentarios que, combinados con su soporte y su seguridad, comenzaron a afectarme más de lo que debería. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estaba en la cocina preparando un café cuando Alfredo entró. Llevaba una camisa blanca que remarcaba sus hombros fuertes y ese perfume amaderado que parecía envolverlo. Se acercó más de lo necesario, apoyó una mano en la encimera y con esa voz grave que me estremecía, dijo: «Camila, si Tomás no se da cuenta de lo afortunado que es, debería abrir bien los ojos». Me quedé sin palabras. Traté de disimular mi nerviosismo con una risa tímida, pero por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Esa fue la primera vez que me permití admitir, aunque fuera por un segundo, que Alfredo también me atraía. Y así, poco a poco, algo comenzó a crecer entre nosotros. No era algo tangible, ni siquiera algo que pudiera nombrar, pero estaba ahí, como una corriente subterránea. Cada interacción, cada mirada, cada palabra intercambiada parecía cargar el aire a nuestro alrededor. No podía evitarlo. Estaba comenzando a sentir algo que no debería. Y aunque trataba de ignorarlo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo llegara a un punto de quiebre. La convivencia en la casa de mis suegros había pasado de ser una simple circunstancia temporal a algo mucho más complejo. Desde que empezó a despertar en mí esa atracción por Alfredo, me sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja. Pero lo que también me desconcertaba era Elsa. Ella también tenía algo que me atraía, aunque en un sentido diferente. Elsa era una mujer de elegancia natural, su cabello oscuro siempre recogido en un moño pulcro, realzando sus facciones refinadas. Sus ojos de un verde profundo parecían esconder secretos que nadie más podía entender. Tenía una forma de moverse, de hablar, que era hipnotizante, y a pesar de su aparente frialdad, siempre encontraba una forma de hacerme sentir bienvenida. «Camila, ¿puedes ayudarme con este jarrón?», me dijo un día mientras colocaba flores frescas en la sala principal. La cercanía de su cuerpo al mío y el leve roce de sus dedos contra los míos me provocaron un escalofrío. Elsa tenía una presencia discreta pero poderosa que comenzaba a ocupar un espacio en mi mente, junto a Alfredo. Sin embargo, el suegro era otra historia. Cada encuentro con él se sentía cargado de una tensión eléctrica que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos entendíamos. Todo se intensificó una tarde en particular. Tomás había salido a trabajar y Elsa estaba en su jardín cuidando sus rosales. Yo estaba en la cocina tratando de preparar un postre. Alfredo entró, como solía hacer,
con ese aire casual que solo él podía manejar. «Huele delicioso. ¿Qué estás haciendo?», me preguntó acercándose más de lo necesario. «Es una tarta de manzanas. Espero que me quede bien. No soy una experta», respondí con una sonrisa nerviosa. «Seguro que será la mejor tarta que he probado», dijo apoyando sus manos en la encimera, tan cerca de mí que podía oler su perfume amaderado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sentía su mirada fija en mí, y cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi respiración se aceleró y, sin pensarlo, él dio un paso más hacia mí. «Camila», murmuró con una voz que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera antes de que pudiera responder. Su mano rozó suavemente mi mejilla, y sus labios encontraron los míos. Fue un beso breve pero intenso, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Cuando nos separamos, ambos nos quedamos en silencio, como si tratáramos de procesar lo que acababa de suceder. «Esto no debería haber pasado», dije, dando un paso atrás. «Lo sé», respondió Alfredo con una mezcla de arrepentimiento y deseo en su voz. «Pero no puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros, Camila, algo que no puedo ignorar». Esa tarde, evité a Tom Alfredo tanto como pude. Pero lo que había pasado quedó grabado en mi mente. Y no solo eso, también me di cuenta de que mis pensamientos hacia Elsa se estaban volviendo más complejos. Cada vez que la veía, no podía evitar admirar su belleza, su elegancia. Había algo en ella que me intrigaba, algo que me hacía querer conocerla más profundamente. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alfredo y yo evitamos quedarnos solos, pero nuestras miradas se cruzaban constantemente, cargadas de significados que no éramos capaces de verbalizar. Elsa, por su parte, parecía ajena a lo que estaba ocurriendo. O tal vez no. Había momentos en los que sentía que sus ojos verdes me estudiaban con una intensidad que me hacía preguntarme si sabía más de lo que aparentaba. Una noche, mientras cenábamos los cuatro, Elsa hizo un comentario que me dejó desconcertada. «Camila, ¿alguna vez te han dicho que tienes una belleza clásica? Eres como una de esas musas que inspiraban a los pintores del Renacimiento». Sentí que me ruborizaba y mi mirada se encontró con la de Alfredo, quien tenía una ligera sonrisa en los labios. «Gracias, Elsa. Es un cumplido muy halagador», respondí, tratando de sonar casual. «Solo digo la verdad». Continuó ella con una mirada que se alargó un segundo más de lo necesario. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Mis suegros, cada uno a su manera, habían logrado instalarse en mi mente y en mi corazón de una forma que nunca habría imaginado. Y, aunque intentaba convencerme de que todo esto era solo un juego peligroso de mi imaginación, sabía que era mucho más que eso. Algo estaba cambiando y no había forma de detenerlo. La noche en que todo sucedió, la casa estaba sumida en un silencio casi solemne. Tomás había salido hacia un viaje de trabajo, y Elsa había preparado una cena ligera, antes de retirarse a su habitación. Alfredo, por su parte, había mencionado que revisaría unos papeles en su estudio. Yo me quedé en la sala con un libro en las manos, aunque mi mente estaba en cualquier parte menos en las páginas frente a mí. Fue el sonido de risas lo que captó mi atención. Provenía del baño del pasillo. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí estaban ellos, Elsa y Alfredo, en una escena íntima que jamás habría imaginado. Alfredo envolvía a Elsa con una delicadeza que parecía congelar el tiempo. Sus gestos transmitían un afecto magnético. Ella, por su parte,
respondía con una emoción que llenaba el ambiente de una energía eléctrica difícil de ignorar. Mi primera reacción fue darme la vuelta y alejarme, pero mis pies se negaron a moverse. Había algo en esa escena que me mantenía anclada, como si estuviera viendo algo prohibido, pero también irresistible. Fue entonces cuando Alfredo levantó la mirada y me vio. No hubo sorpresa en sus ojos ni enojo. En cambio, me dedicó una sonrisa que me heló la sangre y aceleró mi corazón al mismo tiempo. «Camila», dijo con esa voz grave que siempre me desarmaba. «¿Por qué no entras?» Elsa también giró su cabeza hacia mí. En lugar de mostrarse indignada o avergonzada, me sonrió cómplice. «Ven, no tienes por qué quedarte ahí. Estamos en confianza». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara, que volviera a mi habitación y fingiera que esto nunca había sucedido. Pero algo más oscuro y primitivo, me empujó a dar un paso hacia adelante y luego otro, hasta que crucé ese umbral que separaba lo correcto de lo prohibido. Dentro, el ambiente estaba cargado de una tensión difícil de ignorar. Alfredo se acercó, posando sus manos suavemente en mis mejillas mientras buscaba mi mirada. «¿Estás segura?», preguntó con una calma que vibraba en el aire. Asentí, incapaz de encontrar palabras. También se aproximó y su perfume envolvente pareció intensificar el momento. Al posar su mano con suavidad sobre mi brazo, lo que siguió fue una experiencia cargada de emociones desconocidas. Cada gesto y cada mirada rompía barreras internas que nunca imaginé cruzar. Alfredo y Elsa parecían compartir una conexión profunda que, de algún modo, también me atrapó, llevándome a sentirme parte de algo más grande que nosotros mismos. Horas después, cuando todo había terminado y el silencio volvió a reinar, me quedé mirando al techo de mi habitación. Mi mente estaba nublada, pero sabía que lo que habíamos hecho era una bomba de tiempo. No podía dejar de preguntarme, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que había pasado? Y las consecuencias llegaron rápido. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la mesa como si nada hubiera pasado, Tomás regresó de su viaje inesperadamente temprano. Su rostro estaba serio y sus ojos parecían buscar algo que no entendía. «¿Está todo bien?», pregunté tratando de sonar casual. «No, Camila, no está todo bien», dijo dejando su maletín sobre la mesa. Sacó su teléfono y reprodujo un video de las cámaras de seguridad. Mi corazón se detuvo al reconocer las imágenes. Era yo entrando al baño esa noche. No mostraba todo lo que había sucedido, pero era suficiente para levantar sospechas. «¿Qué es esto?», preguntó Tomás, su voz temblando de rabia y confusión. Antes de que pudiera responder, Alfredo intervino. «Tomás, deja que te explique». Pero Tomás no quería explicaciones. Con un movimiento rápido, lanzó un golpe que alcanzó a Tier Alfredo en el rostro. Elsa gritó, tratando de interponerse, pero Tomás ya había perdido el control. «¡Me traicionaste!», gritó, dirigiéndose tanto a mí como a su padre. Las palabras salían de su boca como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. En medio del caos, Elsa intentó calmarlo. «Tomás, por favor, escúchanos», dijo. Pero era demasiado tarde. Tomás salió de la casa, llevándose sus cosas y dejando un silencio sepulcral a su paso. Aquella noche, mientras recogía los pedazos de lo que había quedado, Alfredo se acercó a mí. «Camila, lo siento. Esto nunca debió haber pasado». Asentí con lágrimas en los ojos. Sabía que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, pero también sabía que, de alguna manera, esta experiencia había revelado las grietas en nuestras vidas que siempre habíamos intentado ignorar. La enseñanza fue clara. Aunque dolorosa, hay deseos que, por más intensos que sean, nunca deben anteponerse a las relaciones que realmente importan. Y a veces,
Las decisiones tomadas en un momento de pasión pueden destruir todo lo que habías construido. Ese fue el precio que pagamos. ¿Te quedaron ganas de más? Nosotros también. Dale un me gusta. Si disfrutaste de este viaje al lado oscuro de las infidelidades y no te pierdas nuestros próximos episodios, suscríbete y sigue navegando por nuestro canal para descubrir más historias que te dejarán sin aliento.